Bien, los panelistas que van a estar haciendo esta exposición son inicialmente el doctor Néstor Fagua, vicepresidente jurídico del Grupo Energía Bogotá. Ya previamente les había presentado su perfil. Él será el coordinador de este panel. Nos va a acompañar como panelista la doctora Nancy López, vicepresidenta jurídica y financiera de Desarrollo Nacional del Grupo Energía Bogotá. Doy bienvenida, doctora Nancy, mientras que presento su perfil. La doctora López es responsable de planificar y coordinar los servicios legales corporativos de la Financiera de Desarrollo Nacional, asegurando el cumplimiento de sus operaciones autorizadas y gestionando los riesgos legales para respaldar el desarrollo del objeto social de la entidad y sus obligaciones normativas. También va a estar en este panel la doctora Camila Quintero, gerente legal de Ashmore CAF Asset Management, abogada de la Universidad del Rosario, con maestría en leyes de la Universidad de Duke, vicepresidenta legal del gestor profesional Ashmore CAF-AM, el cual se desempeña como gestor del primer y más grande fondo de deuda de infraestructura en Colombia, con activos bajo administración de 1.45 billones de pesos. Estará el doctor Gabriel Taboada, socio de la firma Durán Osorio, abogado de la Universidad de los Andes, con especialización en legislación financiera de la misma universidad y maestría en administración pública de la Universidad de Harvard. Es socio fundador de la firma Durán y Osorio, cuenta con extensa experiencia en proyectos de infraestructura. Bienvenidos a nuestros panelistas, al coordinador, doctor Fagua, es usted entonces el encargado de dar apertura a este segundo panel. Les recuerdo, es financiación de proyectos y derechos humanos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a comenzar rápidamente. Dentro de los temas que yo tenía como en el radar, tratándose de la financiación de proyectos de infraestructura, unos años atrás no estaba precisamente como toda la relación y la importancia y la influencia de la financiación en los temas de infraestructura, particularmente asociados con los temas de derechos humanos. Creo que es un tema que ha cobrado como relevancia muy recientemente. En temas de infraestructura creo que se ha venido dando como una evolución bastante grande en la forma como el país aprende el tema, y creo que este es uno de los temas que es como particularmente nuevos. Yo quisiera iniciar preguntándole a Nancy, y pues primero muchas gracias por su participación en este panel, pero quisiera preguntarle a ella particularmente por sus, digamos, larga experiencia en el tema de financiación de proyectos de infraestructura y actualmente manejando todos estos temas en la Financiera de Desarrollo Nacional. La primera pregunta es: ¿por qué los financiadores deben cuidar los derechos humanos cuando financian los proyectos? Es decir, ¿qué responsabilidad y de dónde nace eso de que los financiadores tengan que tener una especial atención en el tema de derechos humanos? ¿Y cuáles son los retos que enfrentan los financiadores en esa labor de velar por la protección de derechos humanos cuando financian proyectos? Y si, digamos, complementario a eso, los prestamistas deben supervisar la cadena de suministro de quienes ejecutan los proyectos. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Néstor, por esta invitación a este foro que ha sido bien interesante y bien importante por los temas que se han tratado. Estaba haciendo tiempo para ver qué contestaba. Esta ha sido una discusión que sí, lleva, pues es reciente, pero lleva ya años, de cuál es el papel de los financiadores o si se tienen realmente que involucrar en este tema de buscar proteger los derechos humanos cuando están financiando sus proyectos. Yo creo que, de todas formas, aunque sea una discusión reciente, creo que ya se ha zanjado mucho, principalmente por esta globalización que ha habido en los últimos años y estos estándares, principios, los principios rectores de los que ya de la ONU, de los que ya se habló esta mañana, y que pues que Colombia fue uno de los países que firmó.
Entonces yo creo que eso ayudaba a zanjar un poco la discusión, en la medida en que se ha pensado que las empresas en general tienen una responsabilidad frente a esa protección de derechos humanos, pues tal vez ahorita la pregunta se voltea un poco es, dentro de esas empresas en general, ¿por qué no los bancos? ¿Por qué no deberían estar los financiadores como metidos también en esa responsabilidad? Entonces, digamos que como que la respuesta inmediata que uno dice es sí, los bancos sí tienen una responsabilidad, pero es la misma responsabilidad que tiene la sociedad como tal y es la misma responsabilidad que tienen las empresas también en general. Y es una responsabilidad para servir, porque sirven de apalancadores de los proyectos y porque al final están poniendo recursos que o son recursos públicos, como es el caso de la FDN, donde parte de sus recursos son recursos públicos, o son recursos captados del público, como pasa con la banca convencional. Entonces, yo creo que el país ha venido paulatinamente evolucionando básicamente hablando desde el punto de vista de la FDN y de la financiación de proyectos, de megaproyectos en el país, desde 2011 para acá, avanzando en ese tema, de cómo colaborar y cómo responsabilizarse de velar porque los proyectos, estos megaproyectos que necesariamente impactan, pues tengan un impacto positivo. Y en eso se concentra la responsabilidad de los financiadores, me parece a mí. Y hablando de retos, pues ahí están los retos, y es hasta dónde tiene que llegar un financiador en esa responsabilidad. ¿Hasta dónde se extiende esa debida diligencia que debía hacer? ¿Cómo se debe extender? Y en determinado momento, si se choca o no con los intereses del mismo proyecto y del concesionario y que los está ejecutando. Un choque que existió tal vez al principio, cuando la FDN se creó en 2011, en el ambiente de estos tipos de estándares de los principios rectores de la ONU, y se creó pensando en tener un vehículo, en que el Estado mismo tuviera un vehículo que aportara recursos a los proyectos, pero que los aportara pensando en este contexto de la sostenibilidad y de los derechos humanos. Y por eso se buscaron socios estratégicos que nos ayudaran a capacitar en ese tema. La FDN tiene como accionista a la IFC y a la CAF, y en ese sentido aplica las normas, los estándares de la IFC en la financiación de los proyectos. Esa es la principal como condición que tiene la FDN para decir sí tenemos una responsabilidad. Los retos, como los dije ahorita, pues son esos, es no chocar contra el proyecto mismo, contra el avance del proyecto, contra los costos del proyecto, porque si bien los financiadores tienen una responsabilidad, es el Estado el que tiene que garantizar, el que tiene una obligación de garantizar esos derechos humanos. Entonces, en un paso antes también se tiene que pensar en eso, y es en la estructuración de los proyectos. Entonces, si los proyectos no vienen estructurados desde el principio, con los mismos estándares que los financiadores per se han decidido exigir, pues ahí va a haber un reto y un choque de cómo hacer para que ese proyecto se adecue a esos estándares que son un poco más altos de lo que se les exigió tal vez al principio. Entonces, concretamente con 4G, los proyectos viales de 4G, pues al principio sí hubo que hacer unos planes de acción para que la FDN pudiera entrar a financiar, unos planes de acción con los proyectos para que se adecuaran a esos estándares de la IFC. Pero eso genera a veces una cierta resistencia, porque el concesionario siempre tiende a decir esos son costos adicionales que me están pidiendo. Entonces, tal vez ese fue uno de los primeros retos que yo creo que ya se ha superado mucho. Ya los concesionarios hoy en día saben que tienen que adecuarse a ciertos estándares y se ha superado eso. Pero lo otro a lo que se enfrentan los financieros es si estamos haciendo una buena debida diligencia. Yo opino que la hemos hecho,
Y como qué más se espera, qué tanto se espera de los financiadores en ese tema, porque al final la responsabilidad va mientras tengamos la deuda en el proyecto y mientras el proyecto tenga deuda. Y hasta ahí llega y no somos somos vigilantes porque necesitamos vigilar cómo se están invirtiendo nuestros recursos y que el proyecto realmente tenga un impacto positivo, pero no somos autoridad y no tenemos ningún otro instrumento, ni pienso que ahorita los financiadores en Colombia quieran tener ese tipo de herramientas o de autoridades para poder arbitrar o más allá de los covenants que se pactan en los contratos y más allá de, de poder decir, pues si no cumples no puedo desembolsar o si no cumples estás en un default y tenemos que acelerar la deuda y me devuelves los recursos, que no ha pasado en todos estos años, que concretamente en esta financiación de 4G, yo creo que nos fue muy bien, que los concesionarios han respondido y que se ha podido sacar proyectos que sí respetaron los derechos, que sí mejoraron la calidad de vida de las áreas de influencia y de las comunidades de las áreas de influencia. Eso es en una experiencia de carreteras. Es interesante ahorita que el país mismo se está moviendo hacia otro y la FDN se está moviendo a otro tipo de proyectos como estos de energías renovables no convencionales a financiar ese tipo de proyectos en los que también tendremos que exigir ese cumplimiento de esos estándares IFC. Estamos en ese análisis de si esos proyectos dan para que yo les exija tanto o no. Entonces, lo interesante ahorita es eso. ¿Hasta dónde? Eso va atado con la cadena de suministros, hasta dónde, y esa es una duda que siempre ha estado en los financieros y es hasta dónde me extiendo en la cadena de suministros, porque obviamente ese es además un multiplicador y es una garantía total de que el proyecto sí está protegiendo o teniendo como objetivo principal ese tema el tema del respeto a los derechos humanos, pero en el país eso sí no ha sido fácil. Eso no es, en este país yo no le puedo decir a un constructor que le exija a su proveedor que le remueve escombros, por decirlo de alguna manera, que es un proveedor que tiene unas cuantas volquetas y simplemente va con sus volquetas a remover los escombros, que le exija que ese proveedor cumpla con unos estándares tan altos como los que estamos hablando. Entonces, por lo menos en la FN, y creo que es en el sector, porque la FN no financia sola, sino que estos proyectos se financian en conjunto con muchos más bancos nacionales e internacionales, hemos logrado llegar hasta una cadena de suministros con el EPCista, que es el constructor de los proyectos, y sus principales proveedores, sus proveedores más pues, materiales, pero no más allá porque hasta ahí vamos, digamos, hasta ahí hemos logrado avanzar porque toca ver el contexto del país en el que estamos. Entonces, digamos que ese tema de cómo bajamos a toda la cadena de suministro, o si debemos o no debemos bajar, más allá del deber ser es el qué podemos hacer. ¿Sí? Eso es básicamente como el esquema en el que hemos estado en estos años. Gracias, Nancy. Ahora, bueno, con Camila, que como, digamos, en cierto sentido, como representante de los fondos de deuda y financiadores muy importantes pues, dentro del contexto de la infraestructura en Colombia, quisiera preguntarle ¿cómo ha evolucionado el enfoque de los derechos humanos en materia de financiación de proyectos desde el punto de vista de ustedes como fondos y cuáles han sido como los elementos claves en ese proceso de evolución? Y adicionalmente, en realidad, ¿cuál debe ser, en su opinión, el rol de los prestamistas sobre el tema de los derechos humanos? Muchas gracias al Grupo de Energía Bogotá y a ti, Néstor, por la invitación. También un saludo especial a mis copanelistas. Bien, a ver, digamos, nosotros estamos hace básicamente como 8 o 9 años en Colombia. Hemos visto una muy importante y significativa evolución del tema de derechos humanos en materia de financiación de proyectos
Y unas, digamos, voy a rescatar algunas de las frases que mencionaban nuestros panelistas anteriores y un poco Néstor en la introducción que tú hiciste al principio de este evento, que tiene que ver con esto. A ver, yo soy una convencida de esta idea y es que la infraestructura es un elemento catalizador perfecto para generar ese diálogo del que hablaba Fernanda, que debe existir entre desarrollo y derechos humanos, ¿sí? Y por el otro lado, Néstor, cuando tú hablabas del tema de la ponderación de los derechos, ¿cierto? Y esta, digamos, reacción que tenía Diego López en relación con cómo se debe ver el derecho al medio ambiente, ¿no? Si es un tema sistémico, si es un tema de una comunidad particular. Yo creo, soy una convencida de que la infraestructura hace precisamente eso. Y es generar que exista, digamos, es un factor fundamental para que se genere esa ponderación entre derechos y no solo se vea como un enfrentamiento de esta infraestructura puede afectar el medio ambiente sano, sino que precisamente esa infraestructura es la que va a facilitar que exista acceso a derechos humanos. Y para eso quiero mencionarles 5 elementos fundamentales que para nosotros han sido súper importantes al momento de analizar este tema de la evolución de derechos humanos. El primero es la transformación social que han tenido las zonas con desarrollo de infraestructura en Colombia. Digamos, algunas cifras relevantes, y estas solo son algunas, se han creado más de 200.000 empleos directos e indirectos, al menos 8 millones de personas, y solo esto que les estoy diciendo es solo el programa 4G que mencionaba Nancy, que para los que no estén tan familiarizados con este tema del programa 4G de carreteras, fue en su momento el programa más ambicioso de carreteras en la región. Nuestro nivel de rezago en infraestructura era absolutamente alarmante, solo había como 3 países en África que tenían mejor infraestructura que nosotros. Y a partir de este programa se generaron entonces, como les digo, 200.000 empleos directos e indirectos, 8 millones de personas se han beneficiado de la conectividad. Y esto que les acabo de mencionar es muy importante, porque el doctor Diego López, no, mentira, Carlos, el doctor Carlos Bernal, hablaba de la conceptualización del derecho a la energía. Y él decía, es una especie de derecho precondición, ¿cierto? Yo no puedo tener una vida digna si no tengo acceso a una energía. Lo mismo pasa con la infraestructura. Digamos infraestructura en el término amplio de la palabra. Si no hay conectividad vía aeropuertos, puertos, carreteras, pues difícilmente va a haber una consolidación de un derecho a una vida digna. No van a llegar víveres, no va a haber presencia del Estado. Si se trata de una zona de conflicto armado, como mencionaba Fernanda, que es una problemática real de este país, pues es decir, si no hay apuestas por esas zonas en las que hay unos problemas de seguridad y no hay infraestructura, pues difícilmente se van a resolver los temas de fondo. Otra cifra súper importante es el Departamento Nacional de Planeación ha dicho que solo el programa 4G de carreteras va a generar un incremento del 1.5% del Producto Interno Bruto en los próximos años. Imagínense esa cifra, ese impacto tan importante en la economía de Colombia. En materia de seguridad vial, que yo sé que este es un tema que le preocupa mucho al doctor Gabriel, en las carreteras de cuarta generación terminadas, se ha determinado que se disminuyen los accidentes de tránsito en un 20%. Imagínense cómo uno no hace una conexión de derechos humanos con el hecho de que existan menos accidentes de tránsito. La cifra de 20% es muy importante. Entonces, nada, digamos, este es como un primer elemento, transformación social que ha generado la infraestructura concretamente en Colombia. El segundo es un poco los financiadores con el paso del tiempo, como decía Nancy, hemos ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, inicialmente, yo creo que empezamos un poco tímidos, ¿no? A empezar a adaptar estos contratos a los estándares IFC y los demás, digamos, estándares internacionales, las salvaguardas ambientales y sociales de la CAP, principios de Ecuador. Y creo que en su momento, al principio, no fuimos tan conscientes del poder que teníamos, si ustedes me lo preguntan a mí. Y con el paso del tiempo hemos ido aprendiendo que, por ejemplo, pedir un plan de participación comunitaria en un proyecto puntual que tenga unas problemáticas importantes de comunidades puede hacer toda la diferencia. Y ahorita les explico eso más o menos cómo funciona. Ahora bien, habiendo dicho esto, yo creo que, como bien dice Nancy,
Esto no se trata de decir, venga, es que el rol de los prestamistas es hacer que se suban todos los estándares y entonces un poco nos dejan un poco la responsabilidad a nosotros, sino esta tiene que ser una responsabilidad colectiva. Sobre todo por una razón, y es que los financiadores en este lado de la mesa siempre nos preocupa algo que en la jurisprudencia anglosajona se ha desarrollado en amplitud, pero no necesariamente en Colombia, que es el denominado Lender's Liability. ¿Eso qué significa? Que nosotros lo que hacemos es otorgar préstamos, ¿sí? Nosotros no somos administradores, nosotros no estamos en la junta directiva, ¿sí? Entonces, muchas veces nos atribuyen, digamos, consecuencias particulares de proyectos que financiamos y a nosotros, claro, nosotros sin duda tenemos un set de covenants, como decía Nancy, nosotros tenemos unos remedios y unos eventos de incumplimiento que pueden dar lugar a la aceleración, la cancelación de suspensión y suspensión de compromisos, pero digamos que más allá de eso, hay una responsabilidad que viene desde la comunidad, desde el inversionista, desde el sponsor y el concesionario, y es importante que tengamos en cuenta como la diferencia de roles, ¿saben? Sin perjuicio de que obviamente no estemos perfectamente comprometidos, pidamos unos estándares y un set de covenants que deben estar en los contratos de crédito. El tercer elemento es muy importante. Hemos aprendido que las compañías adjudicatarias, y acá tengo que ser absolutamente honesta, sobre todo las internacionales, y creo que esto lo mencionaba Fernanda, han importado unas políticas y unos sistemas de respeto a temas ASG que han sido absolutamente relevantes en el desarrollo de infraestructura en Colombia. Nosotros ahorita, digamos a propósito de hablar de ejemplos concretos, más adelante les voy a mencionar cómo en un proyecto particular que tenemos nosotros en el portafolio del primer fondo, se desarrolló una debida diligencia en derechos humanos absolutamente espectacular y se identificaron no solo los impactos, sino unas medidas puntuales para prever y evitar en el futuro el impacto en derechos humanos en un proyecto carretero. Otra realidad, también lo mencionaba un poco Fernanda, es cada vez esto tiende más a regularse, ¿cierto? Empezamos tímidamente, habían unas, digamos, recomendaciones y mejores estándares que en su momento fueron expedidos en materia de fondos de capital privado y fondos de deuda por la superfinanciera. Estas mejores recomendaciones estaban dirigidas específicamente a las administradoras de fondos de pensiones, esto fue en el 2020. Lo que pasa un poco con las guías de mejores recomendaciones de las superfinancieras que no terminan siendo tan guías, sino se vuelven más bien obligatorias, lo cual a nosotros no nos molesta. Digamos, ¿qué decía esa guía? Era, oiga, haga un statement interno diciendo que a usted le importa ASG, eso suena muy, digamos, gaseoso, pero más allá de eso le dijo, incluya los criterios ASG en sus análisis de inversión de los vehículos en los que va a invertir, vehículos como donde yo trabajo, ¿cierto? Pídale a sus gestores profesionales, como donde yo trabajo, que ponga por escrito en su reglamento cuáles son sus compromisos ASG. Entonces, fíjense que estamos haciendo un tránsito de recomendación, algo obligatorio. Y adicionalmente, entre el 2021 y el 2022, se emitieron las circulares 31 y 12 por la superfinanciera, que ya está manejando las políticas de sostenibilidad ambiental y social. Y si usted se está comercializando o menciona en su, digamos, comercializando como fondo verde social sostenible o utiliza criterios ASG para comercializar su producto, tiene que explicar cómo lo hace. Es decir, una medio jornada y campaña anti-greenwashing o social washing. Eso es lo que está haciendo, digamos, actualmente la superfinanciera. Y finalmente, porque sé que ya medio se me acabó el tiempo, es cada vez más los inversionistas institucionales, que son los que invierten en nosotros, las administradoras de fondos de pensiones, las compañías de seguros, así como nosotros estamos siendo conscientes del poder y el impacto que tenemos al momento de extender un crédito a un proyecto de infraestructura, ellos están haciendo lo propio. Y entonces, hoy no es posible tener un fondo de deuda, un fondo de capital privado de un tamaño importante si uno no tiene una política seria en temas ASG y no solo es una política, tiene que tener indicadores de gestión de impacto que sean medibles. Eso es lo que actualmente, digamos, el fondo que nosotros tuvimos hace 8 años es radicalmente distinto al que estamos sacando en los próximos 15 días, ¿sí? Hoy tenemos una política de género que no teníamos.
Hoy tenemos indicadores de gestión de impacto que reportamos anualmente, ¿sí? Hoy tenemos una política de discriminación que además le trasladamos a nuestras inversiones. Entonces, esto es simplemente para decirles que la evolución ha sido bien importante. Muchas gracias, Camila. Muy, muy amable. Gabriel, usted con su experiencia tanto en la parte de financiación como estructuración, ¿usted cree que tenemos un déficit en derechos humanos en los proyectos de infraestructura? O más bien los proyectos de infraestructura no tienen déficit, sino que han ayudado a la promoción de los derechos humanos? Y de ser así, ¿cuáles son esos déficits? ¿Cuáles son los beneficios en materia de derechos humanos? Eso está fuera. Sí, bueno, Néstor, en primer lugar, pues gracias por la invitación y al panel y a los asistentes por estar aquí también. En la práctica, digamos, para darle una respuesta, digamos, realista a la pregunta que usted está haciendo, yo diría que los conflictos de derechos humanos que he tenido que mirar en la práctica no son con los proyectos, sino con el Estado. Digamos, en Colombia, a nivel de 4G, voy a hablar de 4G y es muy importante acotar, porque yo no tengo, digamos, la valentía que tiene, por ejemplo, la representante de las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo que puede hablar de todo lo que está pasando en Colombia al mismo tiempo y llegar a unas conclusiones tan firmes. Porque hay muchas cosas distintas en el país, por lo menos desde mi punto de vista, pero en 4G yo nunca he visto que los distintos protagonistas, los distintos, digamos, capitanes de industria, las grandes empresas que estén desarrollando, tengan comportamientos que sean contrarios a los derechos humanos. Creo que lo que está pasando más que nada es que están llenando más formatos, en donde dicen que están haciendo lo que en todo caso siempre han estado haciendo. En Colombia hay una regulación interna, digamos, que protege los derechos humanos de primera, de segunda, de tercera generación y que coincide en muchas ocasiones con los diferentes principios que asumen, digamos, como obligatorios los financiadores. Entonces, digamos, si hay un déficit, ese déficit sería porque muchas comunidades aisladas no tienen acceso a, digamos, los recursos que quisieran que el Estado les entregara. Y ese déficit digamos, lo apalancan a través del proceso de congelar los proyectos, con el objetivo de crearle un problema al gobierno, quien a su turno tiene que hacer promesas, también a veces con los recursos de los proyectos, para solucionar problemas locales. Así que pues déficit no lo veo. Y creo que el impacto esencial de los principios ha sido que se dejan más registros, esencialmente que se dejan más registros. Para ir un poquito más allá del riesgo que yo creo que existe para los financiadores y para, digamos, en general los empresarios, esencial es el riesgo de que las personas que utilizan ese factor, que pueden suspender los proyectos a través de diferentes estrategias legales para capturar rentas, terminen perjudicando la reputación del sector formal que está involucrado allí. Si alguien es un rent seeker que trata de ganarse un dinero en algún proyecto, en alguna parte, por algo que no sea legítimo, y eso termina sabiéndose, pues va a involucrar a todo el mundo, y estamos en un medio pues que en ocasiones se encuentra con actores informales muy complicados. Esa sería pues mi respuesta. Gracias, Gabriel. Bueno, vamos a continuar con un segundo segmento. Esta es una pregunta para Nancy, para Gabriel. Comenzamos con Nancy, luego seguimos con Gabriel. Es si puede mejorarse las cláusulas de cumplimiento de derechos humanos en los contratos de proyectos de infraestructura. ¿Cómo se mejorarían ese clausulado? ¿Cómo está ese clausulado ahora? ¿Cómo se mejoraría?
incluyendo, por supuesto, qué uno debería agregar o qué debería eliminar a ese set de clausulados en materia de derechos humanos. A veces ese tipo de cosas resultan como bastante apreciadas como excesivas en los contratos. Entonces, ¿cómo pensar en regularlas adecuadamente? Bueno, aquí hay también varias cosas. Yo creo que si se quiere mejorar las cláusulas es cómo vamos a seguir profundizando en qué es lo que nos falta. O sea, yo creo, y aquí es un poco de acuerdo con Camila y con Gabriel, es el hecho de que haya un proyecto, el proyecto per se no está causando, al contrario, creo que han ayudado a mejorar y avanzar en ese tema de la protección de derechos humanos en todo su contexto, no los derechos fundamentales, sino en todo. La primera, segunda y tercera generación de la que hablaba Gabriel. Pero yo creo que para implementar más cláusulas, los bancos están con las cláusulas que son, creo yo, y abiertos a mirar qué otros, es decir, se ha logrado una disciplina de mercado en eso desde el punto de vista de los financiadores y muy abiertos a recibir otros estándares. O sea, hay fondos internacionales y Camila los debe conocer bien, que se dedican a hacer préstamos de recursos concesionales que también son súper válidos y súper valiosos para poder avanzar en eso. Lo que pasa es que yo creo que si hay cláusulas de derechos humanos que deban incluirse, se tienen que incluir desde el contrato de concesión. Y entonces ahí entramos en un ámbito de cómo es que tenemos que ayudar, que de pronto la que más juega papel en eso es la FN, en la estructuración de los proyectos a los dueños de los proyectos, al Estado como dueño de los proyectos. Yo es que una cláusula concreta que yo diga, aquí hay que meterse, que a las comunidades hay que, no sé, hay que darles más participación. Ya tenemos una reglamentación que le da participación a las comunidades. Y hay todos los problemas que mencionó Gabriel con este tema de comunidades. Entonces, yo creo que hay que intensificar en esos estándares desde el momento de la estructuración del proyecto, pero con su medida proporción. No creo que haya, a mí no se me ocurre ahorita un tema que yo diga es que el tema de comunidades no se ha tratado, es que a las comunidades no se les tiene en cuenta en los proyectos. Yo creo que las comunidades se han visto muy beneficiadas por los proyectos que se han hecho, que 4G es un ejemplo exitoso de eso. Ya Camila mencionó todos los empleos que se generaron. Claro, la discusión ahí no es que se generaron mientras se construyó el proyecto y después ya la gente se quedó sin trabajo. Yo no creo que sea así tan estricto ese tema y esa crítica tan dura de se generan empleos solo mientras se está construyendo el proyecto, porque el proyecto queda ahí y el proyecto genera temas formales, genera industria, entonces, lo que sí creo que hay que intensificar un poco más es en conocer esos estándares, en mirar qué más hay, ver cómo se logran proyectos bien estructurados que sean bancables y que sean que tengan cabida para recursos concesionales que ayuden a dar mejores condiciones en términos de tasa y de costos, en términos de asistencia técnica, para que los proyectos mismos puedan seguir profundizándose en eso. Dentro del contexto del país, porque nosotros, yo creo, no nos podemos olvidar del contexto del país en el que estamos. Nancy, muchas gracias. Gabriel. Pues yo creo que las cláusulas, digamos, son irremediables por razones políticas esencialmente y tal vez por razones de financiación, pero que normalmente son enemigas de la verdad. Es decir, todos los distintos participantes en la infraestructura están buscando, tienen miedo de que los demanden, miedos reputacionales, preocupaciones de esa clase, y quieren tener unos listados para chulear con el propósito de que los funcionarios y
los demás funcionarios, etcétera, estén tranquilos. El compromiso que todas las empresas tienen que tener con los derechos humanos tiene que partir de un diagnóstico sobre los riesgos reales de derechos humanos que existan. Y ese compromiso no creo que se pueda reducir a una cláusula específica. Es actuar con responsabilidad. Yo creo que normalmente, por lo menos en el sector de 4G, sí se hace, pero siempre hay que tener conciencia de que el problema de fondo consiste en no caer en las trampas de decir cumplí, no cumplí, chulié, no chulié, llené otra fotocopia, así sucesivamente, sino estar pendientes de que si ocurren problemas serios, hay que solucionarlos y hay que denunciarlos y hay que ponerlos de presente. Complementaría eso diciendo que al revés, las cláusulas y muchos procesos que son de carácter formal, que caracterizan nuestra sociedad, digamos que es tan profundamente jurídica, entonces todo lo legalizamos y nos olvidamos de los problemas de fondo, es que en muchas ocasiones la gente se vale de esas cláusulas para extraer rentas que a su turno son sumamente peligrosas en nuestro país, porque inmediatamente hay una posibilidad de extraer rentas importantes, de hacer rent seeking a nivel regional. Es fácil que caigan en las manos de grupos delincuenciales organizados con carácter violento que generan unos riesgos reales y reputacionales muy importantes. Si usted cae en una trampa por la cual unos funcionarios públicos le sacaron una plata a un concesionario en algún lado para dejar pasar una carretera, el día de mañana pueden decir que usted financiaba la corrupción o que financiaba grupos paramilitares. Esos son puntos muchísimo más de fondo. Ahora bien, ya que todo el mundo tiene alguna tarea específica, algún reparo con las cláusulas, yo creo que las cláusulas sobre accidentalidad están muy mal diseñadas, las de los contratos 4G, que podrían mejorar mucho. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, para terminar este segmento para Camila, si existen buenas prácticas o lecciones aprendidas que podamos traer a la discusión sobre el impacto de los proyectos de infraestructura en los derechos humanos o sobre la manera de abordarlos en un proyecto, por ejemplo en Río Magdalena 2, en otros contextos y proyectos en zonas conocidas como altamente inseguras. Perfecto. Sí, digamos que es chévere también un poco aterrizar este tema en ejemplos concretos, ¿no? Río Magdalena 2 es un proyecto que está en el portafolio, como creo que les anticipé, del primer fondo de Ashmore CAF, también está en el portafolio de la FDN. Es un proyecto insignia, digamos, de la cuarta generación de carreteras y sobre todo en temas de derechos humanos. Son 144 kilómetros que conectan Antioquia con Ruta del Sol. Y digamos que es interesante este proyecto. Obviamente nosotros, como decía Nancy, como grupo de financiadoras nunca actuamos solos, pedimos un set de estándares en materia de temas de derechos humanos, de ASG, pero en adición a eso, como les decía, un elemento muy importante que nosotros hemos visto en la evolución es que los mismos sponsors, este es un sponsor que se llama Aliática, que es parte de un fondo de capital privado internacional, ellos decidieron dar la extramilla y tener una política especial de derechos humanos. ¿Qué hicieron? Hicieron una debida diligencia de derechos humanos. Nosotros, por lo menos en Ashmore CAF, seguramente, bueno, Nancy tiene muchos más proyectos en su portafolio, pero nunca habíamos visto a un concesionario tan juicioso con el tema. Ellos no solo hicieron el trabajo de debida diligencia, entonces obtuvieron un diagnóstico en el que les dijeron, venga, esto es el impacto que usted puede generar con su proyecto, sino que adicionalmente les dieron medidas concretas. Y les voy a mencionar dos ejemplos muy ilustrativos que me parecen importantes. En materia del derecho a la integración personal, ellos detectaron que una hipótesis de impacto era que los grupos de seguridad privada que contrata el proyecto podían tener un uso excesivo de la fuerza. Tengan en cuenta lo que dice Nancy, es muy importante tener en cuenta el contexto del país en el que estamos. Esto es Magdalena Medio, ¿no? Hay comunidades, hay paros, hay minería ilegal.
Y necesariamente el proyecto tiene que tener compañías de seguridad privado que, pues, que cuiden las plantas de asfalto, la maquinaria grande y bueno. Y ellos lo que hicieron fue un programa de capacitación para los miembros de esos grupos de seguridad privado para que tuvieran un enfoque de derechos humanos. Entonces llamaron a los líderes de las cuadrillas y les dijeron, por favor, tengan en cuenta que hay un principio de legalidad, que hay un trato digno, que hay una humanidad. Y me contaba la encargada del tema de sostenibilidad en la concesionaria que ellos tienen una línea ética y de quejas y reclamos y se disminuyeron en un porcentaje importante, que en este momento olvidé, los reclamos, solo por el hecho de, pues, digamos, de quejas de violencia, que decía la comunidad que se estaban excediendo un poco los grupos de seguridad. Fíjense la conexión entre la integración personal, la vida y lo que puede hacer un proyecto cuando es consciente de su impacto en derechos humanos. En materia, y esto que les estoy contando, solo un breve paréntesis, va más allá de lo que dice el contrato de concesión, y de hecho proviene del contrato de la financiación, donde nosotros decimos, por favor, haga un énfasis importante en el tema de comunidades y en el tema de derechos humanos en esta zona particular del Magdalena Medio. En materia del derecho a la igualdad, ¿qué hicieron? Otro ejemplo, la hipótesis de impacto era, no hay inclusión de personas con discapacidad y como es una zona de conflicto, hay muchos reinsertados. ¿Por qué no hacemos un programa para vincularlos a las cuadrillas de construcción y adicionalmente los capacitamos, pero no solamente en construcción, soldadura, manejo de maquinaria, sino que les enseñamos habilidades empresariales, ¿sí? Cómo hacer unas buenas finanzas, ¿sí? Cómo manejar su economía familiar. Me contaba el gerente de la concesionaria que, en toda honestidad, digamos, esa cuadrilla no era tan eficiente como las otras. Seguramente porque toda la vida habían llevado un fusil en oposición a construir y echar pavimento, pero que con el tiempo terminaron siendo más eficientes que los otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos les dieron un tratamiento especial y les dijeron a ustedes los vamos a capacitar de esta manera. Entonces, nada, digamos, este era un par de ejemplos que quería traer a colación. Ustedes vean cómo se aterriza el tema de derechos humanos en un proyecto particular. Un ejemplo del que yo sé que Nancy estamos orgullosas. Con los demás proyectos, no sé, creo que que creo que se ha multiplicado, no es, o sea, este es un ejemplo bien bonito, pero yo creo que los concesionarios sí tienen en su mente este tema, pues porque tienen que cumplir con ciertos estándares, es la forma de financiar el proyecto, por un lado, pero por otro lado, esa habilidad de los sponsors internacionales, de la experiencia que ya han traído que ya tienen y la traen aquí, pues ha servido mucho. Yo sí lo creo. Pues muchas gracias a todos, a Camila, a Gabriel, a Nancy. Creo que muy interesante este último segmento porque creo que ilustra muy claramente cómo, digamos, el desarrollo de proyectos de infraestructura, la financiación de proyectos de infraestructura es un buen habilitador del tema de derechos humanos en los proyectos. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para nuestros panelistas. Invitamos al presidente de Portal de Opinión a que nos acompañe para la foto protocolaria con los integrantes de este segundo panel, Financiación de Proyectos y Derechos Humanos, coordinado por el doctor Néstor Fagua, con la participación de la doctora Nancy López, vicepresidenta jurídica financiera de Desarrollo Nacional, Camila Quintero, gerente legal de Ashford CAF, Asset Management, y Gabriel Taboada, socio de la firma Durán Osorio. Gracias a ustedes por su participación y una vez más un saludo a todas las personas que están con nosotros en nuestras redes sociales, @Portal de Opinión, @Grupo Energía VOC.